En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, en guardarlos hay grande galardón. Libro de los Salmos, capítulo 19, versos 7 al 11.
Bienvenido una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Llamados con propósito, basándonos en Romanos capítulo 8, verso 28. Estamos estudiando la situación de aquellos individuos que fueron llamados por Dios y que debían tener ese oído espiritual abierto y estar dispuestos al servicio del Señor, pero que también eran personas que cometían errores, o sea, no eran perfectos. Y estamos hablando de la perfección como una meta humana y que la meta está declarada. Según Mateo capítulo 5, verso 48, ya hemos estado hablando de ello. Y estamos hablando de que se requieren varias acciones humanas para recibir esa perfección. Y estamos hablando del saber la palabra, del conocer la palabra, del conocimiento de la palabra y de poner en práctica esa palabra. Hace un tiempo estuve compartiendo una serie que titulamos El poder de la palabra. Y entre esa serie hablamos de un tema que es el efecto que produce la palabra en el individuo. Cuando hablamos del poder de la palabra, hablamos de esto, del efecto que produce la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y decíamos que la palabra de Dios produce fe y produce vida. Allí vimos el ejemplo de Pedro, este hombre que después de haber pasado toda una noche pescando, con toda la experiencia que tenía como pescador, cuando Jesús vino, al día siguiente ellos estaban lavando las redes y Jesús le indicó, después de dar un sermón, una palabra: boga mar adentro, tira la red hacia la derecha. Y cuando oímos decir eso, en el caso personal mío, pues yo hubiese dicho lo mismo que dijo Pedro. Porque Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Y tú nos dices ahora que tiremos la red. Pero Pedro había oído la palabra de Jesús. Había oído el mensaje. Y esa palabra no volvió vacía, que es lo que estamos hablando, que es lo que produce la perfección en el individuo. Esa palabra dada por Dios. Cuando Jesús lanzó la palabra en este momento, en ese momento preciso, esto produjo en Pedro una fe tan poderosa que ese efecto que produjo en él le hizo lanzar la red. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero por tu palabra o en tu palabra tiraré la red. Y conocemos los resultados, pero quiero que leamos en Lucas capítulo 5, versículos 5 al 6. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pues ese era su trabajo, ser pescadores, pescar. Toda la noche hemos estado laborando, haciendo el trabajo, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. El efecto que debe producir en el individuo la palabra de Dios es tan contundente que hace que las cosas pasen y sucedan. También veíamos que el efecto de la palabra de Dios en el individuo produce vida. Juan 5:39 lo dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Esto indica que la palabra trae transformación en el hombre. O sea, la palabra le da perfección, lo perfecciona. Porque el hecho de producir fe en un individuo, eso está trayendo perfección en el hombre que no tenía fe. Él, hablando de Pedro, a pesar de haber pasado toda la noche pescando y cansado, estaban limpiando sus redes para en la noche volver otra vez a tirar las redes, a hacer su trabajo. Pero ahora llega Jesús y le dice que tire la red. Y él lo dice, Señor, pone la excusa, hemos pasado toda la noche pescando, pero dice, mas en tu palabra. Eso trajo un poder, un efecto en la palabra. Porque eso es lo que hace la palabra según Hebreos capítulo 4, versículo 11 al 17. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, hermano, que me escuchas, cuando el autor de los Hebreos está diciendo o está compartiendo estas palabras para la iglesia, cuando nos dice, en este caso, procuremos, le está hablando en manera plural a la iglesia. Procuremos, hermanos, procuremos como miembros del cuerpo de Cristo que somos, entrar en aquel reposo. En Cristo reposemos en Él. Él va a dar y a ejecutar la palabra. Si tú has sido llamado y escogido, reposa en Él. Porque Jesús lo dijo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si eres un hombre, una mujer de Dios, llamado por Dios, escogido por Dios, ungido por Dios, enviado por Dios, Dios te dio la visión. Descansa en el Señor y ejecuta lo que Él te está diciendo que ejecute. Pedro lo hizo. Él estaba cansado, estaba agotado, escuchó la palabra. Esa palabra trajo un aliciente fresco a su vida. Y el autor de los Hebreos está diciendo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si no obedecemos a la palabra o no obedecemos la palabra de aquel que nos llamó, que nos escogió, entonces ¿qué estamos haciendo? Porque la palabra es la que es viva y es eficaz. Porque la palabra es la que corta. Porque la palabra es la que es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Eso trae perfección. Tú tienes que arrancar, eso tiene que quitar lo que estorba a la fe, a la bendición, al amor, al revestimiento de la santidad. Eso tiene que quitarlo la espada, es la palabra dada. Por eso el autor de Eclesiastés dice que las palabras del predicador son como martillo en el clavo. Porque muchas veces estamos allí y estamos allí y estamos allí, pero no hacemos lo que nos está diciendo la palabra. Hacemos caso omiso a lo que el Señor está diciendo. Pero si la palabra no te confronta, si la palabra no te penetra hasta partirte el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, hermano, hay un corazón no de piedra, sino de hierro. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando la palabra viene dada por el Espíritu Santo, aún los cerrojos de hierro se parten, se funden en el nombre poderoso de Jesús. Porque es la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón a través del Espíritu Santo. Cuando aquellos hombres oyeron el llamado de Dios, entendieron que habían sido escogidos con un propósito, no había cosa que les detuviera. No importaba lo que dijeran, no importaba la situación, no importaba la circunstancia. Importaba que el que los había llamado era Dios. Y si Dios los había llamado, Él los respaldaría siempre. Ten en cuenta esto, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Esa misma palabra que es aliciente a nuestra alma, que es refrigerio y medicina a nuestro cuerpo, a nuestros huesos. Como lo dice Proverbios capítulo 3, versos 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Isaías capítulo 58, verso 11. Amado que me escuchas, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esta palabra fue la que hizo que esos hombres llamados escogidos, ungidos y enviados por Dios, recibieran perfección a través de la misma palabra de Dios. Yo no sé si usted está conmigo en este momento, pero yo quiero que atienda lo que viene. Porque el salmo que leímos al inicio, el Salmo 19, habla de la palabra y del efecto que produce ella misma en el individuo. Y no solamente indica lo que ejecuta y hace la palabra en el individuo, sino que la enumera y le da el nombre a cada una de esas frases explícitas que da el salmista. Y esto debe generar en nosotros algo, hermanos, porque si no produce un efecto, algo tiene que hacer. Por eso lo dice Hebreos, que lo acabamos de leer, capítulo 4, donde leímos que esa palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Y aquí el salmista está diciendo la ley de Jehová, o sea, el mandamiento, los estatutos, los testimonios. Pero mira lo que dice. Está enumerando y está dándole el nombre a la palabra y lo que ejecuta o el efecto que hace en el individuo esa palabra. Y habla de la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová. Pero hablemos de la ley. La ley de Jehová dice que es perfecta. La ley de Jehová es tan perfecta, según el versículo 7 del capítulo 19 del libro de los Salmos, según escribe David, que ella convierte el alma. Si la palabra o la ley de Dios, la palabra ministrada, no convierte tu alma, no hay nada que la convierta. Y nosotros tenemos la garantía de tener el Espíritu Santo, que es el que convence y redarguye al individuo. Y eso has tenido que pasar en tu vida y tener la experiencia de poder ser confrontado por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Porque la ley de Jehová es perfecta. Que ella es la que convierte el alma. Allí mismo el verso 7 dice, no solamente la ley de Jehová, sino que el testimonio de Jehová. Es tan fiel el testimonio de Jehová que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, según el verso 8, ya no solamente los testimonios ni la ley, sino los mandamientos de Jehová son rectos. Y ellos son rectos para alegrar el corazón del individuo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto del efecto de la palabra en el individuo no solamente convierte el alma, no solamente hace sabio al sencillo, no solamente alegra el corazón, sino que alumbra los ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, ese que permanece para siempre. Y el verso 9, en la última parte, está diciendo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el salmista está expresando
que esto hace que sea más dócil a la palabra. Porque él está expresando que se dé en él algo tan profundo con la palabra, cuando tiene una relación con ella, que dice que esa palabra es más deseable que el oro, y más deseable que el oro afinado, y que esa palabra es mucho más dulce, dulce que la miel, esa miel que destila del panal. Y entonces David habla en nombre propio, habla de una manera tan espectacular, que está diciendo: por eso tu siervo es amonestado con ellos. Y él dice: con toda propiedad, en guardarlos hay grande galardón. Este hombre llamado David, que fue llamado desde detrás de las paridas, que fue ungido, que fue enviado, que fue escogido con un propósito, cometió un error. De esto hablaremos más adelante, pero me voy a adelantar un poquito porque esto que viene es poderoso. Porque estamos hablando del efecto que produce la palabra en el individuo. Este hombre fue confrontado por la palabra. Vino el profeta y le trajo la palabra. Y cuando esa palabra traspasó, y él dijo: ese hombre que ejecutó o que hizo esto, de quitarle la única oveja, aquel hombre que tenía muchas, ¿por qué no tomó una de las de él, sino que fue y le quitó la única que tenía? Ese hombre es digno o es reo de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ah, bendito Dios. Viene la palabra cuando el hombre entendió que había ofendido a Dios, que por mucho que quisiera desviarse y quitarse, Dios ya sabía lo que estaba sucediendo. Ya Dios sabía lo que había sucedido en él. Y le mandó al profeta. Y hoy tenemos la palabra que nos confronta. Y David fue confrontado. Y entonces él tiene la facultad de escribir en el Salmo 51 esa oración de arrepentimiento. Pide purificación, y es a través de la palabra. Y mira lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Estoy en el Salmo 51. No lo conocemos, no lo sabemos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. De todo esto hemos hablado, que produce la palabra en el individuo. Y entonces dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, Señor. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo David habla de esa confrontación que tuvo? Entonces ahora hace una oración de purificación. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso puedo decir: la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. Y todos los apelativos que usa allí de la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y él está diciendo ahora: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y mira lo que dice. Ahora dice: crea, Señor. No solamente purifícame, sino crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, vuélveme
el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Mira lo que dice el verso 13, el compromiso que él hace al ser confrontado por la palabra, al entender el propósito y el plan por el cual había sido llamado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oh, iglesia que me escuchas, tienes por delante la gran comisión. El llamado que Dios te hizo y te lo hizo con propósito. No importa lo débil que seas. No importa las circunstancias que estés viviendo. No importa. Dios lo sabe y lo conoce todo. Acércate al Señor y que esa misma palabra penetre y transforme y quite lo que tenga que quitar y arranque lo que tenga que arrancar. Y avanza en el nombre de Jesús. No importa el dedo señalador. No importa lo que diga, pero sí importa que tú hagas lo que hizo David. En caso de que hayamos desobedecido al Señor y hayamos dejado por un lado la palabra y estemos haciendo lo que nosotros queramos, nos toca hacer lo que hizo David. Y decir, contra ti he pecado. Y cuando tenga esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, ese gozo de la salvación que tú me das a dar, Señor. Y no solamente me des el gozo de la salvación, sino que un espíritu noble me sustente, entonces yo voy a enseñar tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos la gran comisión. Y lo que dice Pedro, que es lo que estamos llamados con propósito, es a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Métete con Dios. Métete con la palabra. La palabra te va a confrontar, pero la palabra te va a dar transformación. La palabra te va a dar lo que hemos venido diciendo, perfección en Cristo Jesús. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús. Como siempre te habló tu hermano en Cristo, Pastor Avilar Pertús. Gracias por estar allí en línea con nosotros. Gracias por hacer parte de esta bendición, de este devocional con la Biblia abierta. Deseando como siempre que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida y que todo lo que emprendas y hagas con tus manos sea prosperado. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.